Empecemos, ¿ah? Muy buenos días. Muy buenos días, doctor y compañeros. El día de hoy abarcaremos infecciones de vías urinarias y enfermedades de transmisión sexual. Cuando hablamos de infecciones del tracto urinario, nos estamos refiriendo a una serie de entidades patológicas que afectan diferentes partes del sistema urinario. Obviamente tiene características y un enfoque terapéutico muy diverso. Pero antes de continuar con este tema, debemos tener en cuenta dos conceptos. Primero, ¿qué es piuria? Es la presencia de leucocitos en la orina. Esto nos indica que estamos ante un proceso o una respuesta inflamatoria, mientras que la bacteriuria es la presencia de bacterias en la orina, y esto puede deberse a una verdadera infección. Tenemos la clasificación de la bacteriuria. Primero tenemos la significativa, que tiene los siguientes criterios. Primero, debe ser 100 unidades formadoras de colonias de bacterias coliformes por mililitro, 1000 unidades formadoras de colonia de bacterias por mililitro en varones asintomáticos, 10.000 unidades formadoras de colonia de bacterias por mililitro en pacientes asintomáticos, o 100 unidades formadoras de colonia de bacterias por mililitro en pacientes cateterizados. Por su parte, la bacteriuria no valorable es cuando el recuento de colonias es inferior a 100.000 mililitros, 100.000 por mililitro de orina. Esto es recogida tras una micción espontánea o mediante un sondaje vesical. Mientras que la bacteriuria sintomática es cuando se presentan los síntomas más o menos propios de este proceso. Puede ser la fiebre, síntomas urinarios, etc. La bacteriuria asintomática es cuando no se presentan los síntomas en el enfermo portador. Y la bacteriuria complicada cuando se dan la existencia de alteraciones orgánicas o funcionales del aparato urinario, sobre todo cuando estos pacientes presentan factores de riesgo importante como la edad avanzada, diabéticos o que sean hepatópatas. Siguiente diapositiva. Entonces, la infección urinaria es la respuesta inflamatoria del epitelio a la invasión urinaria, y esto se asocia a bacteriuria y piuria. Entonces se van a englobar diferentes entidades clínicas que se caracterizan por la colonización e invasión del tracto urinario por microorganismos patógenos. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar las infecciones urinarias? En altas y bajas. En las infecciones urinarias bajas vamos a encontrar la cistitis, prostatitis, uretritis, mientras que en las infecciones urinarias altas encontraremos la pielonefritis. No debemos olvidar que las infecciones urinarias son las entidades clínicas más prevalentes. Esta puede afectar a cualquier individuo de cualquier edad y condición. Sin embargo, presenta como una tendencia o una incidencia especial con las mujeres de cualquier edad, hombres con edades extremas de la vida, inmunodeprimidos y en pacientes que presentan alguna anomalía congénita. La mayoría de las infecciones de vías urinarias son producidas por un grupo limitado de patógenos, y el 95% es dada por una misma especie bacteriana. Entonces, la que más encontraremos son los bacilos gram negativos, los pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae, siendo la Escherichia coli el más aislado, hasta en el 80% de las infecciones del tracto urinario que no son complicadas. El resto podemos encontrar la Klebsiella, Saprophyticus, etc. Pero obviamente las infecciones que afectan en el área hospitalaria son diferentes. Encontraremos incluso 2 o más bacterias. Pueden ser la Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, etc. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, son variables y esto depende de la del paciente y la localización de la infección. Por ejemplo, la cistitis se podrá caracterizar por una poliaquiuria, tisuria, una micción urgente, en la que encontramos también el síndrome cistítico. La prostatitis aguda, podemos encontrar fiebre, escalofríos, dolor lumbosacro, malestar general, intensas molestias miccionales. En cuanto a la uretritis, puede presentarse dolor, escozor, prurito, y también el síndrome miccional. La pielonefritis aguda, que se va a manifestar por los escalofríos, fiebre, dolor lumbar, náuseas, vómito, disuria, poliaquiuria. Y la pielonefritis crónica, pues, se presenta como tal las secuelas renales que ha sucedido por una infección de vías urinarias
previamente. Entonces aquí podemos observar grados variables de atrofia, adelgazamiento cortical, aplanamiento de los cálices y fibrosis. Siguiente. Bueno, es muy importante que en el diagnóstico nosotros realicemos una buena anamnesis y examen clínico. Por ejemplo, en la historia clínica nosotros tenemos que ver los detalles previos de una infección urinaria, enfermedad renal preexistente, embarazo, obviamente los factores de riesgo como la diabetes, inmunosupresión, una enfermedad neurológica, trasplante renal, etc. Entonces debemos tener en cuenta que debemos recoger toda la información, sobre todo si hubo exposición previa a antimicrobianos. También podemos realizar un análisis de sangre. Por ejemplo, la pielonefritis aguda está indicada la realización de una analítica general básica. En el análisis de orina, pues encontramos sedimento de orina, donde vamos a detectar la piuria, hematuria, el pH urinario, nitritos. En el urocultivo, por ejemplo, si nosotros encontramos un valor de superior de 1000 unidades formadoras de colonia por mililitro, estamos ante una cistitis aguda, pero si encontramos mayor de 10.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, puede tratarse de una pielonefritis femenina. Si nosotros queremos identificar la bacteria causante, podemos utilizar la tinción de Gram para determinar si la flora implicada es Gram positiva, y en el exudado en caso de que nosotros estemos sospechando de una uretritis. En las pruebas de imagen encontramos la radiografía simple, ecografía abdominal, una urografía intravenosa, una TAP abdominal. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar la radiografía simple si sospechamos de una urolitiasis, en la ecografía abdominal por el dolor cólico, una hematuria franca, en una ecografía transrectal si se sospecha de prostatitis, y una cistoscopía si estamos tratando de una cistitis febriles de repetición. Bueno, el tratamiento nosotros debemos recoger la orina para el cultivo y constatar la piuria en el sedimento. Entonces debemos basarnos en factores dependientes del huésped, del microorganismo, y en los factores farmacológicos. Entonces se aconseja esperar el resultado del cultivo por la posibilidad de infección de microorganismos resistentes. Entonces, para nosotros dar un tratamiento debemos tener en cuenta el patógeno infeccioso, el paciente y el sitio de infección. Siguiente. Ya, la pielonefritis aguda es una infección aguda de los riñones que es provocada por bacterias gram negativas que se encargan de colonizar el intersticio del parénquima renal, la pelvis y los cálices. Es importante que sepamos que este se presenta en cualquier grupo de edad, pero afecta con mayor frecuencia a las mujeres, o sea, a las mujeres más que a los hombres. La reacción inflamatoria característica de esta enfermedad se localiza en el intersticio renal. Aquí se van a formar abscesos tanto en los glomérulos como en los vasos sanguíneos. Veremos que el riñón aumentará de tamaño, se apreciarán abscesos amarillentos, pequeños y que se van a encontrar diseminados en toda la cápsula. Observaremos exudado que va a circular dentro de los túbulos, es decir, que por lo general los cálices y la pelvis van a contener exudado. Entonces, el cuadro clínico se va a caracterizar por un síndrome infeccioso en la que se presentan escalofríos, una fiebre que oscila entre los 38 y 40 grados, incluso puede llevar al paciente a la postración. También va a presentar síntomas gastrointestinales como las náuseas y los vómitos. El dolor puede ser uni o bilateral en la región lumbar, puede ser más o menos intenso. También se va a acompañar de cefalea persistente y de manifestaciones de irritabilidad, como la disuria, poliaquiuria, ardor o una urgencia miccional. No debemos olvidar que a veces los pacientes no presentan escalofríos o fiebre, no presentan dolores lumbares ni trastornos miccionales. Entonces, en estos casos, el diagnóstico únicamente será por exámenes bacteriológicos. Mediante el diagnóstico, pues nosotros debemos tener en cuenta la sintomatología. Como le mencioné, en el examen de orina vamos a ver una leucocituria acentuada con hematuria discreta, la proteinuria es ligera, y el ecograma aparecen leucocitos con desperdición a la izquierda por los neutrófilos. En una radiografía simple de abdomen veremos un borramiento del contorno renal por el edema del riñón o la grasa perinéfrica.
El uso del ultrasonido, pues esto nos ayudará a estudiar la morfología del riñón. Bueno, nosotros debemos diferenciarlo con la pancreatitis debido al dolor que se produce en la pielonefritis aguda, diferenciarla también del cólico nefrítico, también por el mismo dolor, la neumonía basal, porque es una enfermedad febril que también causa dolor en esa zona subcostal. También debemos diferenciarlos de enfermedades intraabdominales, como por ejemplo la apendicitis, la colecistitis o la diverticulitis, y en las mujeres diferenciarlas de una enfermedad pélvica aguda, y en el hombre la prostatitis y la orquiepidemitis aguda. La pielonefritis aguda, cuando no es obstructiva, evoluciona favorablemente en pocos días o el cuadro clínico desaparece, pero es muy diferente cuando se encuentran complicaciones como, por ejemplo, un obstáculo, si el obstáculo es oclusivo, entonces se crea una secreción purulenta. Siguiente. Ya, el tratamiento puede ser ambulatorio o hospitalizado. Esto depende de la intensidad de las características del cuadro clínico. Entonces, para el tratamiento para los hospitalizados, los agentes de elección es el aminoglucósidos. Encontramos la gentamicina, la tobramicina, amicacina, y las alternativas, suprapril, cefalosporina de tercera generación o fluoroquinolonas. Entonces, el esquema va a ser un tratamiento parenteral de 24 a 48 horas hasta la desaparición de la fiebre y después se pasa a vía oral. La duración del tratamiento es 14 días. Si existen recaídas, el tratamiento se extiende hasta 6 semanas. Y para el tratamiento para los ambulatorios, el agente de elección es el sulfaprim y las alternativas cefalexina, fluoroquinolonas. La duración va a ser de 14 días. Y si hay recaída, pues esto va a extenderse hasta las 6 semanas. No debemos olvidar que si existe mejoría clínica, no quiere decir que ya existe la curación de la infección. Gracias. Buenos días con todos. Continuando voy a hablar sobre la pielonefritis crónica. Esta es una enfermedad que se origina por lo general en la infancia, pero va a persistir durante toda la vida adulta. Como resultado de qué? Como resultado de una infección renal repetida que va a llevar a la cicatrización, a la atrofia del riñón y posteriormente puede llegar a una insuficiencia renal. El paciente nos va a referir piuria, proteinuria, fiebre o anemia que por lo general no están bien explicados. También tiene el antecedente de haber tenido infecciones urinarias durante la infancia. Nos refiere también que tiene disuria, polaquiuria y decaimiento. Y cuando la pielonefritis crónica es grave, el paciente incluso puede llegar a tener hipertensión, anemia e hiperazoemia. En cuanto a los datos de laboratorio e imágenes que nos van a ayudar al diagnóstico, el paciente puede tener o no piuria o bacteriuria. En el caso de que tenga bacteriuria, los cultivos siempre van a ser positivos. Aquí la creatinina sérica y el BUN pueden ser normales o pueden estar elevados. Y al realizar una radiografía simple de abdomen, nos puede revelar que uno o ambos riñones son pequeños o irregulares y también la presencia de ureolitiasis. La mejor o el mejor método para localizar la cicatrización renal es el DMSA, que es el ácido dimerocaptosuccínico. Siguiente, por favor. Se debe diferenciar esta pielonefritis crónica con un síndrome ureteral o una cistitis en las mujeres. Y en el caso de los hombres, se debe diferenciar con una prostatitis bacteriana crónica o una cistitis. También se debe diferenciar con una nefropatía por analgésicos o una tuberculosis renal. Las complicaciones de esta patología son que llevan al daño o pérdida renal progresiva. También puede presentar una bacteriemia, hipertensión arterial o cálculos renales. Lo que se debe hacer como tratamiento es erradicar la infección de vías urinarias que tiene establecida y también prevenir las recaídas. Se debe corregir cualquier problema anatómico funcional, por ejemplo, como una obstrucción o una urolitiasis. Y en raras ocasiones sí es necesario extirpar el riñón afectado debido a que el paciente ya tiene hipertensión o cuando tiene gran presencia de cálculos renales. Siguiente, por favor.
Hablando sobre la pielonefritis enfisematosa, esta en cambio es una infección necrotizante que está caracterizada por la presencia de gas dentro del parénquima renal o del tejido perinéfrico. Aquí la mayoría de pacientes tienen diabetes o también alguna obstrucción de las vías urinarias con cálculos o una necrosis papilar. El paciente aquí nos va a referir fiebre, dolor en la fosa renal y vómito que no va a responder al tratamiento inicial con antibióticos parenterales. El diagnóstico, al realizar una radiografía, nos va a revelar la presencia de gas en el riñón afectado. También se puede usar la tomografía computarizada, que igual nos va a revelar la existencia de gas intraparenquimatoso o perinéfrico. Y el método más fiable para el diagnóstico de esta patología es la ecografía renal. En cuanto al tratamiento, lo que se debe hacer es realizar un control inmediato de la glucosa en sangre y aliviar también la obstrucción urinaria. Se debe reanimar con líquidos y usar antibióticos parenterales durante 3 a 4 semanas. Y en algunos casos se realiza una nefrectomía si no hay ya función en el riñón que ha sido afectado. Siguiente. En cuanto a la pielonefritis granulomatosa, esta es en cambio una forma de infección bacteriana crónica del riñón. Aquí el riñón afectado se va a mostrar hidronefrótico y obstruido. Por lo general es unilateral y de forma característica se van a encontrar histocitos que están cargados de lípidos esponjosos, a lo que se denomina como células santomatosas, de ahí su nombre. Y esta se puede llegar a confundir con un adenocarcinoma renal. El paciente nos va a referir dolor lumbar, fiebre, irritabilidad vesical, malestar general, anorexia o pérdida de peso. Al examen físico lo que podemos percibir es la existencia de hipersensibilidad del flanco que está afectado y a la palpación una masa también palpable en esta misma región. También nos refiere el paciente hipertensión. En cuanto al diagnóstico, el riñón afectado suele estar crecido y el sistema de la pelvis y de los cálices pueden estar dilatados ya sea por pus, una pionefrosis o también por cálculos. Macroscópicamente, el riñón nos va a mostrar unos nódulos de color amarillo anaranjado. Al realizar la biometría hemática, nos puede revelar que el paciente está anémico o se puede encontrar una leucocitosis. En el análisis de orina se va a revelar piuria con microhematuria o bacteriuria. Y al realizar el cultivo de orina, puede ser positivo, donde se van a encontrar microorganismos como los más comunes son el Proteus mirabilis o la Escherichia coli. Al realizar una angiografía renal se van a observar una o varias masas, pero estas son avasculares y para comprobar o para valorar la extensión de la enfermedad, aquí se puede realizar una tomografía axial computarizada. En cuanto al tratamiento, se debe hacer una cirugía que va para preservar el riñón, como por ejemplo una nefrectomía parcial o a su vez se puede hacer una nefrectomía con extinción de todo el tejido que está afectado. Siguiente, por favor. En cuanto al absceso renal y absceso perirenal, los abscesos renales son el resultado de una fuerte infección que va a llevar a la liquefacción del tejido renal. Entonces, esta área va a quedar secuestrada y se va a formar así un absceso. Y estos abscesos pueden romperse en el espacio perinéfrico, formando así los abscesos perinéfricos. Y cuando, en cambio, estos abscesos se extienden más allá de la fascia de Gerota, van a desarrollar los abscesos paranéfricos. La mayor parte de estos abscesos renales y perinéfricos son el resultado de una dispersión hematógena de Staphylococcus, sobre todo por infecciones que están localizadas en la piel. Por esto es que los pacientes que tienen diabetes, los pacientes que se someten a hemodiálisis o aquellos drogadictos que usan drogas intravenosas están con mayor riesgo de desarrollar abscesos renales. Aquí el paciente nos va a referir fiebre, dolor en la fosa renal o el abdomen, escalofríos y disuria, pero por más de 2 semanas. Y a la palpación se va a sentir una masa en el flanco afectado.
En los datos de laboratorio, el análisis de orina nos va a mostrar leucocitos. Los hemocultivos pueden revelar la presencia de bacterias o incluso pueden ser negativos. Y los valores de creatinina y BUN pueden ser normales o a su vez pueden estar elevados. El diagnóstico por imágenes, la radiografía nos va a mostrar por lo general un riñón aumentado o una masa del contorno externo del riñón. Con el ultrasonido se va a comprobar la lesión. Se va a observar así una masa anecoica dentro del riñón que él va a desplazar a este. El mejor método es la tomografía computarizada, ya sea con o sin contraste, lo que nos va a mostrar un riñón hipertrofiado con áreas focales de hipotenuación. También nos puede mostrar engrosamiento de la fascia de Gerota, disposición en silla de montar de la grasa perinéfrica, o a su vez obliteración de los planos de tejidos suaves que están circundantes. Se puede realizar una aspiración del absceso bajo el control del ultrasonido o de la tomografía computarizada, lo que nos va a ayudar al diagnóstico y a su vez nos permite identificar el microorganismo infectante. También nos puede servir para a su vez instalar un drenaje y así ayudarnos en el tratamiento. Esta patología se debe diferenciar de una pielonefritis aguda, de una colecistitis aguda y de una apendicitis aguda. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a las complicaciones, puede presentar septicemia y ruptura del absceso en el interior del espacio perinéfrico. El tratamiento se basa en antibióticos como por ejemplo la oxacilina o la nafacilina, 100 a 200 miligramos por kilogramo del peso al día, endovenosos cada 4 horas. O a su vez, vancomicina, 1 gramo cada 12 horas endovenoso por 10 a 14 días. Y si el paciente no responde a este tratamiento, después de 48 horas de iniciado, lo que se debe hacer es el drenaje percutáneo guiado bajo tomografía computarizada o ecografía. Siguiente, por favor. Hablando ahora sobre las IBU del tracto urinario inferior, aquí tenemos primero a la cistitis aguda. Esta, en cambio, es una infección de las vías urinarias inferiores, sobre todo de la vejiga, en la que se inflama la mucosa de esta vejiga, ya sea de forma localizada o de forma difusa. Es más frecuente esta enfermedad en mujeres que en hombres. Y el modo de infección es ascendente a partir ya sea de la flora periureteral, de la flora vaginal o de la flora fecal, o a su vez de todas estas. Es causada principalmente por bacterias como la Escherichia coli o también con menos frecuencia por Staphylococcus saprophyticus o por enterococos. El paciente nos va a referir que tiene una micción irritante con disuria, teresmo vesical y polaquiuria. También nos dice que tiene lumbalgia, dolor suprapúbico, hematuria y una orina que puede ser turbia o fétida. Por lo general, en esta patología, los síntomas sistémicos y la fiebre son raros. Lo que sí se puede encontrar es una uretra dolorosa, inflamación del meato urinario, una leucorrea o una vaginitis. En cuanto a los datos de laboratorio, presenta leucocituria o hematuria microscópica, y aquí es muy importante realizar un urocultivo para confirmar el diagnóstico y para ver cuál es el agente etiológico causante. En el diagnóstico por imágenes no es necesario, pero se puede realizar un ultrasonido o un rayos X para evidenciar algún proceso inflamatorio u obstructivo que sea alto. El tratamiento, lo que se recomienda es reposo, baños de asientos calientes, ingerir bastante líquido y primordialmente los antibióticos que se pueden usar en única dosis, en dosis a corto plazo que pueden ser 3, 7 o 10 días o a su vez a largo plazo que ya durante 6 meses. ¿Para qué? Para prevenir las recaídas. Por ejemplo, en la terapia convencional de 7 a 14 días se pueden usar alternativas como por ejemplo tetraciclinas, cefalosporinas orales, fluoroquinolonas o a su vez amoxicilina más ácido clavulánico. Como vemos en la imagen, tenemos dosis dependiendo del fármaco y del microorganismo que nos salga en el urocultivo.
para poderlo dar en dosis única o a su vez en una terapia convencional. Gracias. Buenos días, vamos a continuar con exposición de acuerdo a cistitis crónica. Esa de aquí es una enfermedad inflamatoria crónica de la vejiga, la cual se describe sobre todo pues, por una afectación dolorosa y a menudo debilitante, la cual con frecuencia no se la diagnostica, pero llega a tener ciertos síntomas los cuales nos permiten sospechar de esta cistitis crónica. Entre esas vamos a tener un dolor pélvico, una urgencia miccional, polacuria, y todos esos van a estar englobados con ciertas afecciones pélvicas, lo cual puede tomar varios años y requiere de diversas consultas para llegar a su diagnóstico correcto. ¿Cómo ocurre esta cistitis crónica? Es decir, ¿cómo es esta patogenia? Se altera de acuerdo a la permeabilidad del uretelio, lo cual cumple como una función protectora de esta barrera, pero si existen ciertas toxinas las cuales van a crear cierta alteración en esta barrera epitelial, lo cual va a ocasionar que exista una debilitación en esta barrera y por lo tanto van a haber una presencia normal de sustancias químicas en la orina, lo cual le va a dar este carácter tóxico y va a provocar una disfusión del potasio transmural vesical y va a dañar sobre todo pues, lo que es la función protectora de esta barrera. Y aquí va a iniciar este proceso inflamatorio, lo cual va a evolucionar con el tiempo y va a presentar ciertas manifestaciones clínicas. Entre estas manifestaciones clínicas vamos a encontrar de acuerdo a su frecuencia, a la urgencia, al dolor, las cuales la frecuencia vamos a medir de acuerdo a la orina, a la parte miccional. Este puede ser durante el día, durante la noche, y por lo general estos pacientes van a tener micciones entre 16 micciones al día, pero cuando ya se sospecha de más de 8 micciones ya se lo va a generar como una sospecha de cistitis crónica, lo cual esto va a ser durante todo el día y también vamos a tener acuerdo a su urgencia. Esa de aquí, la micción puede ser de acuerdo de manera inmediata y puede llegar en ciertas ocasiones a tener incontinencia urinaria que puede ser incontrolable. El dolor por lo general puede ser abdominal, también puede manifestarse sobre todo lo que es en uretra o en la zona genital, y lo cual va a tener incompleta en la parte vesical. De acuerdo a su diagnóstico, ese diagnóstico vamos a realizarlo por un examen físico. De acuerdo a este va a tener un dolor suprapúbico durante la palpación o durante el examen pélvico en la mujer. De acuerdo a los exámenes de laboratorio, se le va a pedir al paciente que se realice exámenes de cultivo, de urocultivo, de parte también exámenes urinarios, y esta también vamos a tener prueba de sensibilidad del potasio, lo cual se va a desarrollar durante la pérdida de la capa protectora de la vejiga, y se va a realizar esta prueba de sensibilidad del potasio. También vamos a tener una prueba de citoscopía durante la cual se va a observar glomerulaciones y también úlceras. En el tratamiento, de acuerdo a la cistitis crónica, ese tratamiento vamos a usarlo de acuerdo a la modificación del estilo de vida. El paciente va a tener que cambiar su dieta alimentaria, va a tener que dejar de lado ciertos productos, los cuales como van a ser el café, el alcohol, productos cítricos, y también va a haber un entrenamiento vesical para realizar lo que es la parte de la incontinencia vesical. También aquí puede estar acompañado por fármacos, los cuales van a ser la pentosa polisulfato sódico, antidepresivos tricíclicos. También si ese paciente sigue con las mismas molestias o con ciertas manifestaciones, van a requerir, que es el último caso, lo que es una cirugía como es la hidrodistensión de la vejiga, la resección citoscópica y también la estimulación del nervio sacro, que va a ayudar a algunos pacientes. La siguiente, por favor. De acuerdo a una prostatitis aguda bacteriana, esta de aquí la reconocemos como una inflamación del parénquima prostático, la cual va a ser consecuencia de una invasión bacteriana causada por gérmenes gram negativos. Entre esas vamos a tener pseudomonas y también en algunos casos vamos a tener enterococos.
Esta patogenia va a afectar de acuerdo a la infección, a vías de infección, como van a ser el ascenso por la uretra, el reflujo de orina infectadas hacia los conductos prostáticos, la extensión directa o diseminación linfática de las bacterias y también la diseminación hematógena, los cuales estos pacientes van a tener fiebre, escalofríos, molestias dolorosas, también va a tener dolor en la parte del epigastrio, a nivel rectal. Esas, de acuerdo a la parte de sistemas urinarios, la parte misional, va a ser una urgencia, va a ser con urgencia, polaquiuria, diurna, también va a haber obstrucción en la parte urinaria, y en el examen prostático la glándula se va a encontrar sobre todo aumentada, tumefacta, dolorosa, con una superficie lisa, delimitada, y la parte de las orinas va a ser turbias, fétidas, con algunos filamentos, las cuales aquí se va a requerir para su diagnóstico exámenes de laboratorio, los cuales vamos a tener el hemograma, que van a mostrar leucocitosis, también vamos a tener sedimento urinario, que nos aporta una presencia de leucocitos, hematíes. En el urocultivo nos permite conocer generalmente el germen causante de esta prostatitis aguda bacteriana. En la exploración vamos a evidenciar que va a haber dolor, y para el tratamiento de esta prostatitis aguda bacteriana vamos a usar lo que son antimicrobianos, como las fluoroquinolonas, las cuales se consideran el tratamiento más eficaz. Entre esas tenemos ofloxacina, que se va a dar 400 miligramos por vía oral 2 veces al día, norfloxacina, 500 miligramos por vía oral, la sulfaprim, que va a ser 400 miligramos 2 veces al día. En ocasiones este tratamiento se puede prolongar durante 30 días, pero también podemos emplear aquí en este tratamiento aminoglucósidos que se pueden emplear de manera alternativa, como ampicilin, que se asocia a lo que son a los aminoglucósidos, y así se puede generar este tratamiento para aquellos pacientes que tengan prostatitis aguda bacteriana. La siguiente, por favor. De acuerdo a la prostatitis crónica bacteriana, se la diferencia a la anterior debido a que esta va a presentar una infección en la glándula prostática, que esta va a ser por una o más bacterias. Como en forma aguda, los gérmenes van a ser negativos, gram negativos, pero también vamos a encontrar ciertos gérmenes por algunos autores que ya han descrito que pueden ser estafilococos, estreptococos, difterios, los cuales van a generar un estado patogénico un poco más grave. Entre los cuadros clínicos vamos a presentar que estos pacientes tienen irritación vesical, polaquiuria, urgencia, disuria, ligero dolor o molestias en el periné, en la región sacra. Al examen prostático se va a encontrar, aquí va a tener hematuria, hemospesturia, secreción ureteral, y este también puede estar acompañado con epidimitis secundaria. En el examen de laboratorio, aquí vamos a utilizar el estudio de secreción prostática, lo cual va a generar muchas células inflamatorias, y se van a observar macrófagos que van a estar cargados de lípidos como una evidencia de una inflamación prostática. De acuerdo a su tratamiento, también vamos a utilizar antimicrobianos, los cuales entre esos va a ser el sulfaprim, el ofloxacina, ciprofloxacina, nitroflutronoína, los cuales van a ser antimicrobianos necesarios para el tratamiento de la prostatitis crónica bacteriana. La siguiente, por favor. De acuerdo al absceso prostático, en este absceso prostático es la presencia de una o varias acumulaciones purulentas de la próstata. Esta se va a desarrollar a partir de una diseminación hematógena o abscesos bacterianos causados por la mayoría de los casos por Escherichia coli, lo cual va a formar abscesos prostáticos que son muy visibles. Entre estas vamos a tener que las manifestaciones clínicas van a ser muy variadas. Por lo general van a presentar al paciente fiebre, síndrome miccional irritativo, polaquiuria, tenemos
tenesmo vesical, dolor en el hipogastrio, secreción ureteral. A la palpación de la próstata, se va a tener un dolor, va a tener un dolor muy intenso, hipertermia, aumento del tamaño prostático. Y para el diagnóstico de esto, primero va a ser visible, y también este de aquí lo vamos a poder observar o palpar de acuerdo a la ultrasonografía transrectal o una resonancia magnética de la próstata, la cual nos va a permitir observar este absceso prostático, y lo vamos a poder encasillar de acuerdo a su ecografía, vamos a poderlo encasillar también en 5 tipos, que va a ser el tipo 1, el absceso prostático, que va a medir menos a 10 milímetros, que va a ser localizado en el óvulo. El tipo 2, este absceso va a medir más de 10 milímetros o sobrepasa de la línea de la glándula. El tipo 3, este de aquí, absceso prostático, va a ser multifocales y va a ser menor a 10 milímetros, pero va a afectar a ambos lóbulos. En el tipo 4, los abscesos prostáticos son multifocales y estos van a medir más de 10 milímetros y van a afectar también a ambos lóbulos. Y en el tipo 5, este absceso prostático va a afectar a estructuras extraprostáticas, como va a ser la vejiga, la uretra, las vesículas seminales o la cápsula prostática. Y es aquí cuando lo vamos a denominar el tipo 5. En el tratamiento, este de aquí va a depender del tamaño, de la localización del absceso y sobre todo de la respuesta clínica de los antimicrobianos. Como tratamiento antipirético vamos a usar las fluoroquinolonas, que van a ser, o las cefacorinas, que van a ser combinados también con aminoglucósidos, que van a ayudar a la disminución de estos abscesos o a la destrucción de los mismos. Pero ¿qué pasa cuando estos abscesos son mayores a 1 centímetro? Aquí ya va a tener que drenarse, pero si estos son menores a 1 centímetro, simplemente van a tener antibiótico-terapia. La siguiente, por favor. De acuerdo a la epididimitis, esta de aquí es una reacción inflamatoria del epididimo, la cual se debe a agentes infecciosos o por un traumatismo local. Estos pacientes suelen manifestar sobre todo tumefacción dolorosa dentro del escroto, comienza a ser agudo y luego unos días comienza a ser gradual, va a evolucionar. También se asocia con disuria o síntomas irritativos del tracto urinario. Estas presentan también secreción ureteral y la patogenia de esta van a ser epididimitis bacteriana no específica o de transmisión sexual. La no específica, esta va a ser con frecuencia en pacientes mayores a 35 años, donde van aquí a predominar ciertos patógenos como son las enterobacterias, como la Escherichia coli, las Pseudomonas aeruginosa, que también, a diferencia del epididimo de transmisión sexual, esta aquí va a ser con frecuencia en pacientes menores a 35 años, y aquí el agente etiológico va a ser la clamidia o la Neisseria, los cuales van a ocasionar ciertas manifestaciones como una tumefacción dolorosa en la parte del escroto. Para su diagnóstico, va a incluir lo que es una microscopía o cultivo bacteriano urinario, tinción Gram, cultivo de ciertas bacterias, pruebas de detección de antígeno y la serología. Para el tratamiento de esta, vamos a tener un tratamiento antimicrobiano empírico, lo cual va a ser con adquisición ya sea por transmisión sexual o por bacteriuria. Si es de adquisición sexual, es decir, por transmisión sexual, vamos a darle el tratamiento de ceftriaxona más doxiciclina, que a diferencia del asociado a la bacteriuria, esta vamos a relacionarla con la ofloxacina o levofloxacina, las cuales esta terapia va a ser entre 1 a 3 días con un resultado y la sensibilidad del cultivo urinario, también cultivos ureterales, realizando también test de lo que es clamidia o sensibilidad de la Neisseria gonorrea. La siguiente, por favor.
De acuerdo a la orquitis, esta de aquí es una inflamación uni o bilateral de los testículos con menor frecuencia que la epididimitis o la prostatitis, y esta se puede ocasionar por ciertas bacterias o también por virus. Entre esas vamos a tener la orquitis bacteriana aguda o la orquitis vírica. La orquitis bacteriana aguda, esta va a ser poco frecuente y como consecuencia de una epididimitis aguda, y aquí vamos a encontrar ciertas bacterias como van a ser las enterobacterias, sobre todo la Escherichia coli, las pseudomonas, y en ciertos casos también los gram positivos, los pocos gram positivos. Los síntomas en estos pacientes van a tener fiebre, dolor escrotal, inguinal, acompañado también de náuseas, vómitos, y este de aquí para su diagnóstico es necesario hacer un hemocultivo. El tratamiento para la orquitis bacteriana aguda se debe a que los pacientes van a tener que utilizar también asociadas a la ofloxacina o la levofloxacina, que van a ser tratamientos antimicrobianos para la orquitis bacteriana. Para la orquitis vírica, esta aquí la causa más frecuente, vamos a tener la parotiditis, que va a estar relacionada con otros virus. También esta parotiditis va a generar cierto dolor en los pacientes, como va a tener síntomas similares a la orquitis bacteriana, que van a ser dolor, en ciertas ocasiones fiebre, acompañado de un dolor escrotal o inguinal, y estos síntomas van a durar entre 4 a 5 días, pero si son casos mucho más graves, va a ser entre 3 a 4 semanas. La siguiente, por favor. De acuerdo a la balanitis, esta se la define como una inflamación del glande, lo cual se lo relaciona mucho con la parte de una deficiencia en higiene personal, pero también está relacionado con cierta flora mix, ciertos agentes etiológicos que van a ser como el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que va a ser uno de los que más va a afectar a esta balanitis. Esta puede ser una balanitis inespecífica o específica. En la inespecífica, esta va a tener con frecuencia una flora mixta, a diferencia de la balanitis específica, que va a tener una afectación perianal con antecedentes de orofagia reciente, y esta va a estar relacionada sobre todo con el estreptococo beta hemolítico. Para aquellos pacientes que ya tienen relaciones sexuales, esta de aquí se la va a relacionar con la cándida. ¿Cuáles van a ser estos exámenes que van a permitir el diagnóstico correcto de la balanitis? Vamos a tener los que son de sedimentación, urocultivo. En el cultivo vamos a pedir si se sospecha de la cándida en el caso de aquellos pacientes con relaciones sexuales, o de aquellos pacientes que no hayan tenido ninguna relación sexual, y aquellos niños relacionados con el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Para el tratamiento de esta también va a ser inespecífica y específica. La balanitis inespecífica, esta va a estar relacionada con la parte de la higiene, el lavado, los corticoides tópicos, pero si hablamos de unas infecciones específicas como la balanitis por estreptococos beta hemolítico del grupo A, vamos a usar lo que es la penicilina quinta, también en el caso de la cándida, la imidazol tópico durante 2 semanas. La siguiente, por favor. Buenos días, continuando con la exposición, les voy a hablar sobre las infecciones de las vías urinarias específicas, entre las cuales vamos a tener a la tuberculosis urogenital. El aparato urogenital se puede infectar por los bacilos tuberculosos. La infección puede abarcar uno, varios o todos los órganos de este aparato. Afecta a ambos sexos y a cualquier grupo de edad. Sin embargo, en estudios se ha demostrado que las mujeres por debajo de los 50 años se contagian con mayor frecuencia. En su etiología, el Mycobacterium tuberculoso es por excelencia el microorganismo infectante. Este de aquí llega a los órganos genitourinarios por la vía hemática desde los pulmones. Generalmente el foco primario es asintomático y no muy evidente.
En sus datos clínicos, la tuberculosis genitourinaria se debe sospechar en las siguientes situaciones, como cuando presenta cistitis crónica resistente a la terapéutica correspondiente, hallazgos de pus sin bacterias en el sedimento urinario, hematuria macro o microscópica, epididimo aumentado de tamaño, indoloro con un deferente engrosado. También cavidad en el escroto con drenaje crónico, próstata indurada o presencia de nódulos en ella. También un engrosamiento de una o ambas vesículas seminales. En los datos del laboratorio, el diagnóstico, el elemento más importante va a ser la orina. La piuria persistente, pero con un cultivo negativo o en el frotis teñido con azul de metileno, que no va a inferir a microorganismos. Esto de aquí va a implicar que hay una existencia de tuberculosis. Si fuera positivo el cultivo, deberán ordenarse pruebas de sensibilidad. Cuando se obtenga cultivos negativos y existan fuertes evidencias de tuberculosis, se lo debe de repetir. La hemoglobina puede ser normal o mostrar anemia en casos avanzados. A menudo se pueden observar bacilos tuberculosos en la secreción de la próstata infectada. Si se sospecha de tuberculosis, se puede realizar una prueba de tuberculina cuya reacción debe ser positiva. No constituye un elemento de diagnóstico, pero si resulta negativa en un enfermo que no tiene otras alteraciones, será una prueba contra el diagnóstico de tuberculosis. En los datos radiológicos, cuando existan síntomas y signos urinarios que hagan sospechar de tuberculosis urogenital y se realice una radiografía de tórax que muestre evidencias de tuberculosis, esto de aquí va a apoyar a la sospecha. Una radiografía simple de abdomen puede mostrar un crecimiento renal. Asimismo, los cuerpos calcificados grandes en un área prostática pueden hacer sospechar de tuberculosis prostática. Si la lesión es moderadamente avanzada mediante los urogramas descendentes, se puede hacer un diagnóstico. Siguiente, por favor. En el tratamiento vamos a tener medidas generales como la nutrición óptima, que es tan importante como la medicamentosa. También el tratamiento sintomático de la irritabilidad vesical. En medidas específicas se realiza una combinación de fármacos como la isoniazida de 200 a 300 miligramos vía oral una vez al día, la rifampicina de 600 miligramos vía oral una vez al día, el estambutol de 25 miligramos por kilogramos de peso diario durante 2 meses y luego 15 miligramos oral diariamente. También va a estar la estreptomicina, 1 gramo intramuscular diario, y la piracinamida de 1,5 a 2 gramos oral todos los días. Siguiente, por favor. Luego vamos a tener a la esquistosomiasis, que esta se origina cuando el organismo se infecta con un parásito llamado schistosoma, que afecta principalmente al aparato urogenital. En su etiología, el schistosoma haematobium es el encargado de producir las lesiones al nivel del tracto urinario. En su cuadro clínico, al penetrar las cercarias en la piel, se produce una ligera reacción alérgica con hiperemia cutánea y prurito, que se hace más intenso en las personas que se infectan por primera vez. Si la infección se generaliza, el enfermo puede sentir malestar, fatiga, astenia, febrícula, sudoración, cefalea y dolor de espalda. Asimismo, también puede presentar lo que es hematuria y proteinuria. En su diagnóstico, después de un interrogatorio exhaustivo que va a incluir lo que es la procedencia, los hábitos higiénicos, los lugares de estancia, se produce a un estudio imagenológico. Se debe realizar un hemograma que muestre leucocitos con eosinofilia y anemia normocítica hipocrómica. También que la creatinina sérica puede revelar un determinado grado de alteración renal. En las pruebas inmunológicas positivas indican una exposición anterior, pero no si existiera parasitosis en ese momento. También existen lo que son las pruebas de inmunofluorescencia de anticuerpos que responden a antígenos del intestino y de la membrana del schistosoma. La radiografía simple de abdomen puede mostrar zonas de calcificación notorias en las paredes uretrales y vesicales.
El urograma excretor puede revelar la función renal normal o disminuida y un grado variable de dilatación del tracto urinario alto. Siguiente, por favor. Ya. En el tratamiento vamos a encontrar las medidas generales que los antibióticos o antisépticos urinarios son necesarios para el control de la infección secundaria. En enfermos seleccionados se puede indicar lo que es hierro, vitaminas y una alimentación calórica elevada. En las medidas específicas, el praziquantel va a eliminar todas las especies de schistosoma en el hombre y esta se administra por vía oral y es eficaz tanto en niños como en adultos y se recomienda en dosis de 20 miligramos por kilogramo 3 veces al día. El metrifosfato también es un medicamento oral altamente eficaz y se recomienda en dosis de 7,5 a 10 miligramos por kilogramo una vez y repetirlo 2 veces a intervalos de 2 semanas. El nirindazol es un derivado del nitrotiazol eficaz en el tratamiento y este se administra por vía oral y bajo una supervisión médica estricta. Siguiente, por favor. La filariasis. La linfangitis filariásica junto a las lesiones de elefantiasis es la segunda causa de discapacidad en el mundo. Su etiología, esta afección debe su origen a la Wucheria bancrofti y a la Borgia malaya. Esta última va a ser la responsable del 10% de las infecciones, pero no va a provocar lo que es elefantiasis. En su cuadro clínico, en los casos de infestación ligera, con poca exposición, el paciente sufre linfadenitis frecuentes con fiebre y malestar general. En común se van a inflamar lo que son los epidídimos, los testículos y los cordones espermáticos. En las bolsas escrotales se puede formar edemas y por tanto van a estar como más dolorosos. En los datos del laboratorio, la orina puede mostrar las microfilarias en condiciones provocadas o tener un aspecto lechoso por el aumento del contenido en grasa. También puede haber lo que es proteinuria, hipoproteinuria e inversión del cociente albúmina-globulina, además de la eosinofilia. La demostración de la microfilaria en sangre periférica no va a ser un hallazgo constante, pero las pruebas para detectar anticuerpos contra los parásitos adultos van a confirmar el diagnóstico. Siguiente, por favor. El tratamiento, la lucha contra el vector y la educación sanitaria son las medidas de primera línea para evitar la frecuente infección secundaria, bacteriana o viral. El tratamiento de la enfermedad en etapas tempranas evitará las secuelas de infección, incluso la elefantiasis. La participación de la comunidad con la educación pretratamiento es vital para el éxito de las medidas. Entre ellas, la higiene personal debe ser imprescindible. También va a estar el dietilcarbasamina, que en monodosis de 6 miligramos por kilogramos de peso por año va a ser la droga de elección en las campañas que ha organizado la Organización Mundial de la Salud para erradicar las enfermedades y sus secuelas. El ivermectin, también antibiótico macrólido muy efectivo contra la microfilaria. También va a haber un tratamiento quirúrgico. Las lesiones avanzadas de elefantiasis genital o de miembros deben ir precedidas de una higiene escrupulosa para combatir o evitar las secuelas infecciosas de la enfermedad y su tratamiento. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual, como la uretritis gonococócica, que esta de aquí es una inflamación de la mucosa de la uretra provocada por el gonococo. Es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes y más estudiadas. Su etiología se origina por un diplococo gram negativo intracelular. El contagio ocurre principalmente por contacto sexual, aunque existe la ocular del neonato y por la manipulación de toallas y otros objetos contaminados. Por lo general, en los hombres se localiza en la uretra, en los homosexuales en el recto, que se infecta en un 25%.
La mujer también se infecta, pero es más contagiosa de hombre a mujer, porque este deposita las secreciones en el cuello uterino, mientras que en el hombre, en el meato uretral, que suele recibir solo pequeñas cantidades de secreciones infectadas, cuando la mujer es la que padece la enfermedad. Bueno, su cuadro clínico, el periodo de incubación va a durar por lo general de 3 a 10 días. La secreción uretral purulenta es el síntoma principal en el hombre. Por lo general, esta aparece de 2 a 4 días después del contagio. Es una secreción espesa y amarillenta que se puede acompañar de disuria y en algunos casos de prurito uretral. Si no está tratada tempranamente, va a aparecer lo que es la polaquiuria, también dolor miccional y las erecciones que van a ser más dolorosas. Ya, el examen físico se comprueba la secreción uretral con las características señaladas. El meato uretral se encuentra enrojecido, edematoso, con los bordes evertidos. La uretra puede estar indurada y dolorosa a la palpación. En la mujer se presenta una infección genital con abundante leucorrea, así como los síntomas dolorosos pelvianos, además de que puede referir trastornos disúricos. Siguiente, por favor. No, la anterior. Ya, no. Siguiente, perdón. Ya, en el diagnóstico, los elementos que aportan el interrogatorio y el examen físico permiten establecer el diagnóstico en la mayoría de los pacientes. Para confirmar de qué trata de una uretritis gonococócica, se puede obtener por dos métodos fundamentales, que va a ser por la tinción de Gram, en la que se puede observar diplococos Gram negativos intracelulares, y también por el exudado secretal uretral en medios de cultivos adecuados donde se aislará la Neisseria gonorrhoeae. En su evolución, en la mayoría de los enfermos la evolución es satisfactoria, la secreción desaparece después de 12 horas del tratamiento, siempre y cuando se realice de manera adecuada y no exista una reinfección. En sus complicaciones, la periuretritis va a ser la complicación más frecuente. Puede evolucionar a acceso y finalmente dar lugar a una estrechez uretral. Otra de las complicaciones que puede presentar es la prostatitis, los accesos prostáticos y epididio. En la profilaxis, lo principal va a estar basada en una adecuada educación sexual de los jóvenes y de toda la población en riesgo, a través de una adecuada promoción de salud. El empleo del condón o preservativo es importante para evitar esta enfermedad y otras como el VIH. Siguiente, por favor. Ya, en el tratamiento de la uretritis no complicada, se recomienda lo que es la ceftriaxona de 125 a 250 miligramos intramuscular en dosis única. También la doxiciclina de 100 miligramos 2 veces al día durante una semana. En la uretritis complicada, también se da la doxiciclina de 100 miligramos 2 veces al día por 10 días. También la ceftriaxona de 250 a 500 miligramos intramuscular en dosis única. Siguiente, por favor. Ya, la uretritis no gonococócica, son múltiples los microorganismos que pueden producirla. El más importante va a ser la clamidia trachomatis, otros agentes causales como los estafilococos, los enterococos, las trichomonas, entre las más frecuentes. En su cuadro clínico presenta secreción uretral que puede ser desde blanquecina fluida hasta francamente purulenta. Por lo general, este de aquí se va a acompañar de prurito uretral y de diversos grados de disuria. En su diagnóstico, el diagnóstico de uretritis se realiza generalmente al detectar leucocitos en el exudado uretral, el estudio microscópico de la secreción uretral mediante la tinción de Gram. Y en su tratamiento va a depender del microorganismo que lo causó y la sensibilidad de este ante los antimicrobianos. En el caso de la clamidia, la doxiciclina en dosis de 100 miligramos 2 veces al día por 7 días es eficaz.
La eritromicina se puede emplear en dosis de 500 miligramos cada 6 horas durante 7 días. En la uretritis por trichomonas se empleará el metronidazol 2 gramos como dosis única a 500 miligramos 2 veces al día durante 7 días. Siguiente. Gracias. Ya, buenos días, doctor, compañeros. Continuando con lo que son las enfermedades de transmisión sexual, ahora tenemos lo que es el herpes genital. El herpes genital es causado por lo que es el virus del herpes simple tipo 2. Es una infección vírica, incurable y recurrente. Las lesiones que se presentan a nivel genital empiezan primero como pápulas o vesículas dolorosas y evolucionan posteriormente a lo que son pústulas y úlceras. En cuanto a su patogenia, tenemos que el ciclo infeccioso del virus se inicia tras el contacto de lo que es la mucosa oral o la mucosa genital a través de abrasiones o microfisuras en lo que es la piel del huésped. La replicación comienza en lo que es la epidermis y penetra en las terminaciones cutáneas de los nervios sensitivos, y a través de lo que es el axón de estos nervios es transportado hasta el núcleo de las neuronas de los ganglios sensitivos. Tenemos que el virus del herpes simple puede replicarse dentro de las neuronas ganglionares sensitivas, o también pueden permanecer en fase de latencia durante meses o incluso años, y pueden posteriormente reactivarse espontáneamente pues, en respuesta a diversos estímulos tales como radiación solar, estrés, fiebre, la utilización de algunos medicamentos, enfermedades agudas o procesos inmunosupresivos. Siguiente, por favor. Ya, tenemos dos tipos de virus o de infección de herpes genital, que es la primaria y la recurrente. Con el herpes genital primario tenemos que las lesiones ulcerativas se presentan durante 4 a 15 días, hasta la formación de lo que es la costra o la reepitelización, o inclusive ambas. Lo que es el dolor, el prurito, la secreción vaginal, adenopatía inguinal con dolor a la palpación, van a ser los síntomas locales predominantes en esta infección primaria. También viene a ser, es común la presencia de lo que es fiebre, cefalea, malestar general y mialgia. Los síntomas clínicos de lo que es el dolor y la irritación de lesiones genitales van a aumentar de manera gradual a lo largo de, de los primeros 6 a 7 días, y van a tener su máxima intensidad entre los días 7 y 11 de la enfermedad. En cuanto a la infección recurrente por el virus del herpes simple tipo 2, tenemos que los síntomas locales como el dolor y el prurito, estos de aquí van a ser leves comparados con los síntomas de la infección primaria, y van a durar de 8 a 12 días. En cuanto al diagnóstico, tenemos que se debe realizar una buena exploración física y se debe realizar análisis de laboratorio, en la cual se puede realizar cultivo viral, una PCR, es decir, una prueba de reacción en cadena de la polimerasa, y también se puede realizar la detección de anticuerpos circulantes. En cuanto al tratamiento, en el primer episodio de lo que es el herpes genital, los antivirales deben emplearse durante los 5 primeros días, y el tratamiento de elección viene a ser la aplicación de lo que es el aciclovir, valaciclovir y fanciclovir. Los regímenes recomendados pueden de 5 a 10 días, vienen a ser los siguientes: por ejemplo, aciclovir 400 miligramos 3 veces al día, fanciclovir 250 miligramos 3 veces al día, y valaciclovir 500 miligramos 2 veces al día. Y como medida de apoyo al tratamiento de lo que es el herpes genital, se recomienda lo que son los baños con solución salina y el uso de analgésicos. Siguiente, por favor. En cuanto a la sífilis, tenemos que esta viene a ser una infección sistémica producida por la bacteria Treponema pallidum, que se transmite fundamentalmente por lo que es contacto sexual y por transmisión congénita y perinatal. Tenemos que los pacientes que presentan estos síntomas o signos de infección primaria, van a buscar tratamiento, en los cuales se van a caracterizar en sí la infección primaria, caracterizada por lo que es una úlcera o chancro en el sitio de infección. Las manifestaciones secundarias van a incluir lo que es un exantema, lesiones mucocutáneas y adenopatías. Y lo que es la infección terciaria, pues de aquí pueden presentar lo que es lesiones cardíacas, neurológicas, oftálmicas, auditivas o gomosas. Siguiente. Ya, en cuanto al diagnóstico de la sífilis, tenemos que va a depender de lo que es el análisis serológico, y entre los análisis serológicos se van a encontrar los que no son treponémicos, como el análisis de BDRL, que viene a ser las siglas en inglés Venereal Diseases Research Laboratory, y también lo que es la reaguinina plasmática, y los que sí son treponémicos, como por ejemplo el análisis de absorción de anticuerpos fluorescentes,
y lo que es el ensayo de microaglutinación para anticuerpos de treponema pálido. Tenemos que el uso de un solo tipo de análisis serológico se considera insuficiente pues, para el diagnóstico de lo que es la sífilis. En cuanto a las complicaciones, tenemos como principal complicación la neurosífilis. Este de aquí ocurre entre el 10 al 40% de los pacientes no tratados, presentándose en cualquiera de las etapas, inclusive pueden ser asintomáticos. Clínicamente se manifiesta en 1 a 2% de todos los pacientes como meningitis aséptica. En cuanto al tratamiento, tenemos que la penicilina G parenteral es la droga de elección y demostrada eficacia en todas las etapas de la sífilis, ya que no muestra lo que es resistencia. También la terapia oral con lo que es dosis de doxiciclina también es aceptada como tratamiento alternativo en aquellos pacientes alérgicos a la penicilina, pero no se debe utilizar en embarazadas. En cuanto a la sífilis primaria, a la secundaria y a la latente temprana de elección, la penicilina G benzatínica. 2.400.000 en dosis única y como alternativa se puede usar la doxiciclina, 100 miligramos por vía oral cada 12 horas por 14 días. En cuanto a la sífilis latente, tardía o indeterminada, pues también se utiliza la penicilina benzatínica, 2.400.000, pero en este es por 3 dosis. Y se utiliza como alternativa a la doxiciclina también. Y en la sífilis terciaria, también la penicilina G benzatínica, pero previa a su administración se debe descartar lo que es una neurosífilis, en la cual se debe tratar con penicilina G sódica de 3 a 4 millones de unidades internacionales. Siguiente, por favor. Ya, ahora tenemos lo que es el linfogranuloma venéreo. El linfogranuloma venéreo, este de aquí viene a ser causado por serovariantes invasivas de la bacteria Chlamydia trachomatis en la variedad L1, L2 y L3. La linfadenopatía inguinal o la femoral, la cual va a ser dolorosa la palpación y va a ser en la mayoría de los casos unilateral, es la presentación clínica característica de esta patología. Pueden presentarse también con afectación inflamatoria en vasos linfáticos perirectales y perianales, fístulas o proctocolitis. En la mayoría de los casos, pues el diagnóstico se hace mediante análisis serológico, incluida la exclusión de otras causas de adenopatía inguinal o de úlceras genitales. También se puede llegar a necesitar una muestra de lo que es la zona anal, rectal o vaginal de la úlcera para realizar el diagnóstico. ¿Cómo se previene? Pues utilizando siempre preservativos durante todas las relaciones sexuales, y si se comparten juguetes sexuales para la penetración, pues también es importante la utilización de preservativos. En cuanto al tratamiento, pues principalmente tenemos a la doxiciclina, pero también se puede utilizar como alternativa la eritromicina y la acitromicina. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Ahora tenemos el chancroide. El chancroide viene a ser una enfermedad ulcerativa aguda que viene a estar relacionada con lo que es adenopatía inguinal. Lo que es el Haemophilus ducreyi viene a ser el causante, es decir, un bacilo facultativo gram negativo. El periodo de incubación viene a ser de 4 a 10 días, luego de cual aparece lo que es un chancro doloroso de base no indolora, en el cual empieza como una pápula que se ulcera con rapidez y se autoinocula con facilidad y produce lesiones múltiples. Las úlceras, en este caso, vienen a ser múltiples, de aspecto sucio, muy dolorosas y con un olor muy característico. En cuanto al diagnóstico, se debe realizar una evaluación clínica y puede ser necesario la utilización de un cultivo o una evaluación con PCR. En cuanto al tratamiento, se utiliza la citromicina vía oral, 1 gramo en única dosis, y la ceftriaxona también, la ciprofloxacina y la eritromicina. Siguiente, por favor. Ya. Ahora tenemos el granuloma inguinal venéreo. Este de aquí es producida por la Klebsiella granulomatis. Esa es una enterobacteria de un largo periodo de incubación, aproximadamente de 2 a 3 meses. Cursa con úlceras indoloras, sin lo que es adenopatía regional, pero sin embargo la bacteria es difícil de cultivar y el diagnóstico se alcanza mediante la visualización de los cuerpos de Donovan en las biopsias. En el tratamiento se utiliza principalmente lo que es la doxiciclina por vía oral, 100 miligramos cada 12 horas, durante 21 días, y en embarazadas y lactantes se recomienda el uso de la eritromicina. En cuanto a las verrugas venéreas, este de aquí viene a ser una infección producida por varios tipos de papiloma humano. Puede manifestarse en sí como un eritema mucoso, con un aceto blanco positivo, con puntillado vascular, pápulas y vegetaciones. Tenemos que los virus más aislados o más comúnmente aislados a nivel regional o anogenital vienen a ser el virus del papiloma humano 6, 11 y 16 y 18.
Estos últimos vienen a estar relacionados con lo que es atipias epiteliales y desarrollo de carcinomas genitales según la predisposición del paciente. Se debe sospechar de verrugas venéreas en todo paciente con balinitis recurrente, en pacientes con múltiples parejas sexuales u otras enfermedades de transmisión sexual. También se debe sospechar aquellas lesiones sobrevaloradas o verrugas en mucosas. En general, el diagnóstico clínico viene a ser suficiente, sin embargo, se puede llegar a utilizar otras alternativas, como por ejemplo la citología exfoliativa y la colposcopía, y también la biopsia. En cuanto al tratamiento, pues no hay tratamientos que vayan a destruir o a inhibir el virus. Sin embargo, existen estrategias terapéuticas en las cuales se incluyen lo que es los que actúan sobre las lesiones, destruyéndolas, como el ácido tricloroacético, la electrocoagulación y la criocirugía. Y la otra estrategia viene a ser aumentando la respuesta inmunológica del hospedero por medio del interferón, o también del imiquimod. Este de aquí se usan para las lesiones externas y es aplicado por el mismo paciente. Siguiente, por favor. Ya. Ahora tenemos el SIDA. El SIDA viene a ser la manifestación clínica más grave de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, es decir, el VIH. La infección causada por el VIH se caracteriza por producir una lenta pero continua destrucción de lo que es el sistema inmune mediante múltiples mecanismos, siendo los linfocitos CD4 la diana más importante. La infección por lo que es el virus del VIH puede ser adquirida a través de relaciones sexuales, la exposición a sangre infectada o inclusive por transmisión materno-infantil. El SIDA puede provocar unos síntomas muy variados y se puede ser tanto un aportador asintomático, es decir, que no tiene ningún síntoma, o bien puede aparecer lo que son infecciones oportunistas, tumores, neoplasias, etc. La infección del VIH, este de aquí cursa por 3 etapas. Tenemos la infección aguda, la infección asintomática y la fase propiamente de SIDA o sintomática. Tenemos que la infección aguda, este de aquí puede ser asintomática o tener lo que es un sinnúmero de síntomas no específicos, o también presentarse como un síndrome mononucleósido con síntomas similares a un resfriado común: fiebre, malestar general, mialgias, artralgias, cefalea o inclusive rash. En la infección asintomática, pues en esta fase la mayoría de las personas son asintomáticas, pero pueden presentar linfadenopatías al examen físico. Estas de aquí pueden ser simétricas, móviles, no dolorosas, gomosas, de localización en cadenas ganglionares, submandibulares y occipitales. En cambio, ya a la fase SIDA o a la fase sintomática, en esta de aquí, se presenta por la presencia de lo que son infecciones oportunistas o también de neoplasias de manera recurrente y severa. Asimismo, algunos pueden ocurrir con recuento de CD4 mayor a 200 células. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de VIH pues se basa en métodos de diagnóstico tanto directos como indirectos. Los métodos indirectos o serológicos van a reconocer principalmente anticuerpos o la respuesta inmune celular específica frente al VIH. Los métodos directos o virológicos, estos de aquí, van a detectar el virus o algunos de sus componentes, ya sea su material genético o alguna de sus proteínas. En cuanto a los métodos indirectos, tenemos aquellas pruebas de tamizaje o de screening, en las cuales se incluyen lo que son las pruebas rápidas, la EIA, que viene a ser el ensayo de inmunoanálisis enzimático, y las pruebas confirmatorias, como la quimioluminiscencia, la inmunofluorescencia indirecta y el Western blot. Y en los métodos indirectos tenemos aquellas pruebas confirmatorias, como por ejemplo la detección molecular del material genético del virus, las técnicas cualitativas como la reacción de cadena de polimerasa convencional o en tiempo real, y las técnicas cuantitativas como el cultivo del virus, la detección de antigenemia y la detención de la actividad retrotranscriptasa. Siguiente, por favor. Ya. Ahora tenemos lo que es el algoritmo diagnóstico. Ya. Primero, se debe realizar lo que es una historia clínica, se debe pedir la información al paciente y realizar lo que es el consentimiento informado. Posteriormente a eso, se realiza la primera prueba, que es una prueba rápida de cuarta generación, en la cual nos va a arrojar 2 resultados, si es reactiva o no reactiva. Si es no reactiva, pues se va a valorar los factores de riesgo y se va a dar el diagnóstico negativo para VIH. Si sale reactiva, pues se realiza una segunda prueba, que es la prueba de tercera generación,
o también denominada la prueba de ensayo de inmunoanálisis enzimático, o también una prueba de quimioluminiscencia. Este de aquí nos va a arrojar dos resultados. Positivo o negativo. Si es positivo, se da el diagnóstico positivo para VIH, se da la notificación del caso, se procede a la realización de los exámenes básicos, y si es negativa, pues se realiza una tercera prueba, que es la prueba de carga viral. En el de aquí nos va a arrojar también dos resultados, si es positivo o detectable, o si es negativa o indetectable. Si es positiva o detectable, se hace el diagnóstico positivo para VIH y se hace la notificación del caso. Si es negativa o indetectable, pues se hace el diagnóstico negativo y se identifican los factores de riesgo para posteriormente realizar una prueba en los próximos 3 meses. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto al tratamiento, tenemos que hay que iniciar la terapia antirretroviral ante todo usuario adolescente y adulto diagnosticado con infección de VIH en el menor tiempo posible, con independencia de lo que es el conteo de los CD4. Existen en sí 4 familias de medicamentos antirretrovirales, los cuales van a inhibir las enzimas y estructuras diana para lo que es la replicación del virus. Estas familias vienen a ser los inhibidores de la transcriptasa inversa, que incluyen los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos y los inhibidores de transcriptasa inversa análogos no nucleósidos. Del otro grupo de familias tenemos los inhibidores de la proteasa, el siguiente los inhibidores de la entrada, como por ejemplo los inhibidores de la fusión y los inhibidores de los correceptores. Y la cuarta familia, los inhibidores de la integrasa. Se recomienda de elección para el inicio de la terapia antirretroviral en adultos, lo que es iniciar con 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos más un inhibidor de la integrasa, como por ejemplo un tenofovir o una entricitabina o la mibudina más lo que es el dolutegravir. Siguiente, por favor. Y en la siguiente diapositiva tenemos otros esquemas de tratamiento en los que se pueden utilizar 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleócido, más un inhibidor de la integrasa, o también 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleócido, más un inhibidor de la transcriptasa inversa análogo de no nucleócido. Siguiente, por favor. Gracias.